para llegar a ustedes con este ciclo que se llama actualización online y que simplemente busca ser una luz amarilla, como les digo siempre, que alguna resolución que se me haya pasado por alto, le damos más o menos algunos lineamientos para que ustedes tengan idea si su cliente la necesita o no y puedan ir al material. En este ciclo, ya saben ustedes, no pretendemos de ninguna manera agotar los temas, ni que sean un curso de cada tema, sino simplemente un recordatorio para ustedes que les permita, si han omitido alguna resolución, la han pasado rápido o con esta vorágine de trabajo no han tenido tiempo de verla, que la refresquen para poder utilizarla. Como saben ustedes, la AFIP tiene también resoluciones que tienen que ver con el ámbito aduanero, así que en el medio de lo que hemos visto, que vamos a ver, hay algunas que yo las voy a pasar rápidamente, simplemente las voy a nombrar porque no son del interés del profesional en ciencia económica, por lo menos en el día a día. Se ha reglamentado un poco el estímulo agrícola del Plan Belgrano, hay un régimen de estímulos para la soja. Les pongo ahí cuáles son las provincias para que ustedes lo tengan en cuenta de esta resolución 3993 que les pongo en pantalla. Y las provincias que tienen que ver con este tema de la campaña 2016-2017 son Salta, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Misiones, Catamarca, La Rioja y Chaco. Se han destinado 4.500 millones, pero 1.000 millones son para otorgar compensación a la producción de soja, que tengan que ver con liquidaciones primarias desde el 1 de marzo del 2017 al 31 de agosto del 2017. Se va a verificar la trazabilidad del grano, el importe de estímulo a percibir por cada persona humana jurídica será de 5 puntos porcentuales. Así que los que tengan clientes en esa zona estén atentos a este plan de estímulo. También hay unas garantías que para demostrar la acreditación de la solvencia económica ante la Administración Federal en el ámbito aduanero, de los despachantes de aduana y los agentes de transporte aduanero. Esto ya lo manejan las personas que andan en esto, tiene que ver con la resolución 3994. Ustedes saben que la aduana con la FIP determinan criterios preventivos. Justamente esto es para evitar la evasión fiscal y combatir prácticas de subfacturación en las operaciones de importación. Esto ustedes lo tienen regulado en la Resolución General 2730 y en este caso para vajillas ha salido este criterio preventivo, que son valores que en función de precios, de tablas de precios, la aduana va poniendo para que no se subfacture. La 3996E, en cambio, tiene que ver también con clasificación arancelaria. Esto tiene que ver con la resolución 1618, ¿no? Con la 2730, que cuando ustedes tengan alguna duda de cómo clasificar una partida, este es un régimen de consulta para que la FIP. Entonces, ¿qué hace esta resolución 3996? Emite cuáles son las clasificaciones dentro de la nomenclatura común del Mercosur que corresponde y por eso se hace una resolución general. Ustedes saben que a través de la ley 27253 se ha instrumentado la obligación de aceptación de determinados medios de pago. Esto tiene que ver, la 3997 tiene que ver con la implementación de los mismos.
y explica ahí en los considerandos que esto tiene que ver que los contribuyentes que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final, presten servicios de consumo masivo, realicen obras o efectúen locaciones de cosas muebles. He visto que algunos piensan que es nada más para la venta de cosas muebles al consumidor final, pero como ven ustedes, la prestación de servicios de consumo masivo también está, y los que realicen obras también están incluidos dentro de esta resolución general. Así que estar atentos con estos temas. También ustedes saben que ha salido en su oportunidad la resolución general 3873 para lo que se trata de comercialización de haciendas y carnes bovinas y bubalinas. Lo que hace esta resolución 3991 es una resolución conjunta con el ARBA, la resolución 8/2017, por la cual el ARBA también va a instrumentar un pago a cuenta como tiene la 3873 en su cuerpo normativo. Ya les expliqué que esto tenía que ver con el registro fiscal de operadores de la cadena de producción y comercialización de haciendas y carnes bovinas y bubalinas, creada por la resolución 3873, y que es el ARBA el que va a incorporar una serie de información para instrumentar un pago a cuenta similar al del artículo 26 de la 3873. También salió la 3999, y tiene que ver también con todo este régimen de autorización de faena, régimen de pago a cuenta, donde el ARBA también quiere intervenir en esto. Ustedes saben que todo esto es para el control de la comercialización de carnes y hacienda, y por lo tanto es muy importante que lo tengan en cuenta los que están dentro del ARBA. También relacionado con esta resolución 3873, el organismo sacó oportunamente la resolución general 3964. En la misma, ustedes saben, instrumentó una serie de formularios para el mercado pecuario, entre ellos la liquidación de compra directa. Lo que hace esta resolución es poner alguna restricción a la utilización de esta liquidación de compra directa que estaba en el artículo 4 de la 3964. Cuando se instrumenta esta liquidación de compra directa para el sector pecuario, la resolución 3964 transcribió el siguiente artículo: se utilizará para respaldar las adquisiciones de hacienda bovina y ovuvalina con destino a faena, debiendo el sujeto comprador emitir el documento. Quiere decir que bastaba con que vaya a faena para tener obligación de, como comprador, emitir este documento, liquidación de compra directa, sector pecuario. Lo que hace la resolución que estamos analizando nos explica que va a cambiar el uso de esto en sus considerandos, y queda redactado en consecuencia el artículo 4, pero agrega ahora el destino a hacienda adquirida para su faena, el destino sea distinto al de faena y el sujeto vendedor sea un responsable no inscripto o exento en el impuesto al valor agregado, o se encuentre adherido al régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Quiere decir que ya no solo tengo que emitir esta liquidación de compra directa para el sector pecuario cuando soy comprador de hacienda para faena, sino que si es distinto el destino de faena, pero el sujeto vendedor es no inscripto o exento en el IVA, o se encuentra adherido al régimen simplificado, también soy el encargado de hacer esta liquidación de compra directa. Es decir, se ha modificado la resolución 3964 en el artículo 4 únicamente en lo concerniente a la liquidación de compra directa del sector pecuario. Por otra parte, la resolución 4001 tiene que ver con la exportación de arándanos y también tiene que ver con valores referenciales de carácter preventivo.
Pero acá está referido a la exportación. La 2730 es la que se refiere a la importación y es la que vimos antes, y la 2716 es la que se refiere a la exportación y da valores de referencia de carácter preventivo. El 6 de marzo también emitieron la resolución general 4002E. Esto tiene que ver con el área aduanera especial que legisla la ley 19640. En esta resolución, que era la 4712 del año 80, se establecía que el organismo tenía que tener una representación dentro del área aduanera especial. Y acá legislan de qué manera se va a tener que, quiénes son los que van a tener que asistir a esa comisión de parte del organismo fiscal. También aparece la resolución 4003 del impuesto a las ganancias, régimen de retención con una sustitución. La ley 27346 motivada en el dictado de diversas normas modificatorias y complementarias del referido régimen retentivo, y por lo tanto sale la resolución 4003E. Esto es muy importante para el día a día de los contadores. Lo que se ha modificado es la resolución que se aplica para hacer la retención a los empleados en relación de dependencia. Ha sido sustituida totalmente. Ustedes saben, cuando salió la ley 27346, esta resolución ya tuvo alguna resolución modificatoria. Es por eso que decide el organismo cambiarla en su totalidad, agregar algunas cosas de las cuales puntualmente veremos algunas para que ustedes se lleven una idea. Pero los que liquidan sueldos tienen que estar atentos a esta nueva resolución 4003E, que sustituye totalmente a la 2437, con motivo de la sanción de la ley 27346. Entonces, entre otras cosas, esta resolución dice que los agentes de retención tienen que informar a sus empleados dentro de los 30 días corridos del inicio que tienen que suministrarles la información a través del CIRADIC, que tienen obligaciones de presentar declaraciones juradas informativas. Vamos a ver que ahora a partir de los 500.000 pesos, esto ha sido modificado también, conservando a la disposición de este organismo la constancia de la comunicación efectuada, o sea que tendrían que ver cómo hacen algún papel donde el empleado se notifica y guardarlo en el legajo del mismo para tranquilidad. También le deben comunicar hasta qué día del mes van a recibir información del CIRADIC. Vieron que no pueden estar las empresas hasta último momento, a lo mejor recibiendo cuando se tienen una importante cantidad de empleados. Entonces dice que también eso se lo tienen que avisar, es decir, hasta qué día del mes le reciben información para aplicar en la liquidación. Todo esto debe ser informado al empleado dentro de los 30 días corridos de que se incorporó a la empresa. Ustedes habrán visto, supongo, que la ley 27346, y ni hablar de los que liquidan sueldos, sacó esta exención, incorporando un inciso Z al artículo 20 de la ley de ganancias. Este inciso Z incorporó, y esto es importante que presten atención los que no lo han leído, que estamos hablando de una exención de las extras, pero la diferencia entre el valor de la hora extra y el valor de la hora ordinaria. Quiere decir que no es toda la hora extra lo que se está eximiendo, sino es el exceso sobre la ordinaria. Es decir, si por ejemplo la hora extra se paga 200 pesos porque se paga al 100%, el originario sería 100. Lo que queda exento es 100, no 200. También es importante que tengan en cuenta que se refiere exclusivamente a las horas extras pagadas en días feriados,
días inhábiles y durante los fines de semana. O sea que las otras horas extras no tienen este tratamiento, son solamente estas tres: feriados, días inhábiles y durante los fines de semana. Ya vamos a ver que las otras horas extras tienen también algún pequeño beneficio, pero ese beneficio es un problema para los contadores. Entonces, esto está en el artículo 20 de la Ley de Ganancias, y la resolución general 4003 en la determinación de la ganancia bruta, que tiene en su apartado A, explica que no constituyen integrantes de la base de cálculo los pagos de los siguientes conceptos, y explica esta situación que acabamos de ver en la ley. O sea que la resolución 4003 ya la tiene incorporada a esto como que no constituyen ganancias integrantes de la base de cálculo. Entre otras cosas, también marco ahí que las gratificaciones por cese laboral, por mutuo acuerdo, normado en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, tampoco se van a tener en cuenta. Es decir, cosas que han venido ampliando ese concepto que teníamos de que el artículo 20 en su inciso I eximía nada más las indemnizaciones rubro antigüedad. Esto se ha ampliado notablemente a través del fallo de Corte Suprema y hay que estar atentos a eso, y acá han incorporado algunos de esos conceptos para que ya no tengamos dudas de que la AFIP entiende que no constituyen parte integrante de la base de cálculo. La ley 27346 también nos explica que la Administración Federal de Ingresos Públicos determinará el modo de cálculo de las deducciones previstas en el presente artículo, pero agregando la 12ª parte de la remuneración de cada mes. Es decir, que en lugar de tomar en el momento del pago del aguinaldo la cuota, es decir, vamos a suponer, por ejemplo, yo lo pago el 30 de junio, el primer SAC, bueno, ahí no lo voy a tomar en cuenta, ya lo vengo tomando en cuenta a través de tomando la 12ª parte de cada una de las retribuciones. Es decir, que estoy pagando anticipadamente de alguna manera. Esto no es ningún beneficio según mi óptica. Lo que hace la Resolución General 4003 es abundar un poquito más en el tema que legisló la Ley 27346, explicando que tomaré la 12ª parte, detraerán una 12ª parte de las deducciones a computar también, y en los meses que se abonen la cuota del sueldo anual complementario no la voy a tener que tener en cuenta. Pero esto, como vemos, puede dar una distorsión entre esa 12ª parte y el verdadero importe calculado del sueldo anual complementario. Bueno, nos explica también la resolución que esto se va a ajustar exclusivamente en la liquidación anual que le hago al sujeto, viendo si tengo que retener más o menos, o devolverle, y en la liquidación final de algún empleado que se va de la empresa. Por lo tanto, en ese mes que pago el aguinaldo, el importe del aguinaldo no lo tengo en cuenta a los efectos de retener, porque cada mes voy tomando una 12ª parte, como me explica la ley 27346, y esta modificación, o esta nueva resolución 4003, que sustituye totalmente a la 2435. También, entre otras cosas, les quería marcar que es la ley 27346 la que trae el 40% para deducir el importe de alquileres de la casa habitación. Recordemos que este empleado no puede ser titular de inmueble en ninguna proporción y que el importe este no puede superar el nuevo mínimo imponible del artículo 23, inciso A, que rige desde el 1/1 del 2017. O sea que tanto esta medida como el mínimo que se toma tienen en consideración el año 2017.
no lo van a poder tomar en cuenta cuando liquidemos ahora en el mes de junio o cuando corresponda el impuesto a las ganancias del año 2016. De manera que esto es lo que da la ley. Es importante destacar que la ley 27346 incorpora este inciso en el inciso I y que esta deducción se hace de cualquier categoría, porque así lo dispone el artículo 81. Recordemos el comienzo de este artículo 81, dice: de la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia, y con las limitaciones con esta ley se podrá deducir. Son las denominadas deducciones generales. Quiere decir que el cliente autónomo que desarrolla una actividad autónoma que ustedes tienen, también goza del beneficio de esta deducción. Esto no está circunscrito al empleado en relación de dependencia. Obviamente la resolución 4003 lo tiene en cuenta justamente para ese empleado en relación de dependencia, jubilados y pensionados, etc. Es decir, para el artículo 79, inciso A, B, C, y recordemos que esta resolución también incluye los servicios prestados por los socios de las cooperativas de trabajo. Nos explica que ese 40%, con el límite que estipula la ley, pero nos hace una referencia a los requisitos que me va a exigir. Entonces, quiere que este monto se encuentre respaldado por la correspondiente emisión de una factura y que además le manden en este primer periodo que vamos a liquidar en PDF el contrato de alquiler y ante cada modificación del mismo que también se mande una copia del contrato de alquiler en PDF a través del CIRADIC. Otra cosa que ya que está vemos es que se habían modificado las alícuotas para el año 2017. Nosotros estábamos acostumbrados a ver una tabla de escalonada y progresiva, que así se denomina, en el artículo 90, iba del 9 al 35% y que había quedado durante muchos años ahí clavada. Bueno, la ley 27346 la modifica, ampliando las escalas y también disminuyendo al 5% el primer tramo hasta llegar al 35%. También estipulan un sistema de actualización de la tabla en el periodo 2018. También nos recuerda que podemos deducir al servicio doméstico, lo que ahora es el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares de la ley 26844, con el tope del nuevo mínimo no imponible. Con motivo de esta deducción referida a los alquileres, se emite también la resolución 4004. La resolución 4004 estipula para la ocasión de inmuebles un régimen especial de emisión y almacenamiento electrónico. La fecha de publicación de esta resolución fue el 3 de marzo del 2017 y nos dice que entrará en vigencia el día de su publicación en el boletín oficial esta emisión electrónica de comprobantes. Nos explican los considerandos esta resolución. Esto tiene que ver con la 1415. Recuerden ustedes que ahí están las formalidades que deben observar los contribuyentes para facturar y registrar e informar determinados comprobantes. También hace mención a la resolución 2485, esa resolución que fue la base de todos los regímenes de emisión de comprobantes electrónicos y que sigue vigente, explicándonos que esta resolución 2485 tenía carácter obligatorio para algunos contribuyentes, optativo para otros, y que ahora quiere que se utilicen estos comprobantes electrónicos cuando el destino del inmueble sea casa-habitación. Nos recuerda también en los considerandos que existía
un monto que cuando alguien tenía un único inmueble y el importe no superaba los 1.500 pesos, la resolución 1415 lo eximía de la obligación de facturar. Bueno, lo que nos dicen los considerando es que esto no va a tener más vigencia. Entonces ahí le pongo yo que la 1415 decía, las personas de existencia visible por la locación de un único inmueble, solo cuando el importe de la misma no supere la suma mensual de 1.500 pesos. Se deja sin efecto esto por el artículo 10 de esta resolución 4004, es decir, que todo el mundo tiene que facturar la locación de inmuebles, ya no hay excepciones ni para quien tenga un único inmueble siendo persona física y el importe no superara los 1.500 pesos. Entonces, ¿qué es lo que busca esta resolución? Esta resolución yo entiendo que está íntimamente relacionada con esta posibilidad de deducir el 40% de los alquileres y esta obligación de que esté documentada. Ustedes ya saben que es muy común que estos alquileres, cuando son entre particulares, por ahí no se facturen, no se declaren. Bueno, y entonces ahora con esto saltó que los empleados tienen que tener la factura correspondiente para poder hacer la deducción. Así que este nuevo régimen de factura electrónica es para la alocación de inmuebles destinado a casa-habitación del locatario. Cuidado que no es el destino casa-habitación, es casa-habitación del locatario. De manera que, si yo alquilo un inmueble con destino o con otro destino, no es a lo que se está refiriendo esto. Y es más, eso está grabado por el IVA, recuerden ustedes. Entonces, facturación electrónica para todos los inmuebles destinados a casa, habitación, del locatario, que están grabados solo por ganancia. Lo que nos dice acá, ratifica algo que ya se puede hacer, que es que cuando se cobren a través de intermediarios, serán válidos los recibos emitidos por ellos. También nos explica que en el mismo tendrán que poner el quit del locador, pero que es válido el inmueble facturado por el intermediario. También dice que cuando el inmueble pertenezca a más de un titular, es decir, el condominio, alguno de los condominios puede facturarlo, detallando el quit de todos los demás y teniendo en cuenta que siempre debe ser el mismo condominio. No es que puede facturar cualquier condominio, siempre tengo que hacerlo desde el mismo condominio. Les recuerdo entonces en relación a esto que la ley de IVA en el artículo 7, inciso H, punto 22, exime del IVA a la locación de inmuebles destinados exclusivamente a casa habitación del locatario y de su familia. La resolución 1032 nos recuerda que cuando no tengan como único destino el de vivienda, no estarán gozando de esta exención. También nos recuerda que cuando un condominio den locaciones grabadas en el IVA, es el condominio el que debe inscribirse. Es decir, vemos un tratamiento disímil entre el IVA y ganancias, que ganancia dice en su artículo 57 del decreto reglamentario. Cada condominio declarará el inmueble como un bien distinto. En el monotributo también tenemos que recordar que el artículo 5 de su decreto reglamentario nos dice que le debemos dar el mismo tratamiento que para las sociedades comprendidas en el régimen. Es decir, pagarán un importe mayor por cada uno de los condóminos, que no podrán superar los 3 condóminos, y es el condominio el obligado. ¿A qué formularios alcanza este régimen? Bueno, nos explica que son las facturas y recibos clase B, notas de crédito y débito clase B, facturas y recibos clase C, notas de crédito y notas de débito clase C. Ya vamos a ver en qué circunstancias los monotributistas tienen que facturar. Ya sabemos que hay algunos que están obligados y que algunos vamos a ver que se incorporan a la brevedad. Ya lo vamos a analizar ahora.
Entonces, para emitir estos formularios, obviamente son formularios electrónicos, necesito solicitar el CAE. Esto me dice que lo voy a poder hacer por el intercambio de información del servicio web, por el servicio denominado comprobantes en línea, que voy a tener que usar una clave fiscal nivel 2 como mínimo. A y B, si los uso, cada uno debe tener un punto, perdón, A y B referido a esto, no comprobantes A y B. El intercambio de información y el servicio denominado comprobante en línea nos dicen todas las resoluciones que pueden ser usados indistintamente, pero cada uno con su punto de venta. Recordemos, por si alguno lo ha olvidado, que la habilitación de punto de venta la hago desde el servicio administración de punto de venta y domicilio. Estas facturas, como en varias resoluciones, aparecen adicionales por RG, el código de identificación 17 nos dice que la operación facturada a través de intermediario, el dato 2, la operación facturada directamente por el propietario, el código 18.1 exige que el dato a ingresar quid del propietario del inmueble o quid de cada uno de los titulares en caso de tratarse de condominio, y el 18.2, código de identificación, apellido y nombre, denominación o razón social del propietario del inmueble o de cada uno de los titulares en caso de tratarse de un condominio. Así que atentos a estos códigos que tiene la resolución para no facturar más. Le decía que esto también tenía relación con el monotributo. Recordemos que el monotributo tiene su propia resolución, la 3067, que ya rige desde el año 2011, donde algunos monotributistas están obligados a facturar y el que lo desee puede optar por facturar por medios electrónicos como opción, más allá de que no pueden salirse después del régimen. En consecuencia, dentro de este régimen también están obligados a facturar con factura electrónica, que ya estaban obligados por esta resolución, las categorías H, I, J, K y L. Pero ellos podían estar exceptuados cuando facturaban a consumidores finales. Y esta resolución justamente es para facturar la casa habitación, o sea, siempre estamos hablando de un consumidor final. Es por eso que tenemos que estar atentos a que por ese hecho un monotributista también tiene obligación de hacer una factura electrónica. Por eso no será de aplicación la exclusión del último párrafo del artículo 4, nos dice esta resolución, que es la que les permitía no facturar cuando se tratara de un consumidor final. Entonces, esta categoría H, I, J, K y L ya tenían que hacerlo, nada más que ahora se le encomienda esto también. Pero ¿qué pasó? Ustedes saben que cuando se modificó el monotributo por la ley 27346, salió primero la resolución general 3982 y luego se incorporó la resolución 3990. En la resolución 3990, que les recomiendo leer porque es muy importante, nos recuerda que hay categorías que podían utilizar el régimen y eran a partir de la H. Lo que nos dice que a partir de la F y G también van a tener que facturar con este medio, pero lo van a tener que hacer a partir del 1 de junio del 2017. Lo que hace esta resolución es decirnos lo mismo, que se encuentran exceptuados A, B, C, D y E, las categorías F y G, que se incorporan al régimen de factura electrónica a partir del 1 de junio, también lo tendrán que hacer de esa manera para esta nueva resolución 4004 de locación de inmuebles con destino a casa habitación del locatario. Salió también la resolución 4005E 2017, esto para que los que tengan clientes dentro de la industria lechera, que es un régimen que se efectúa por las operaciones de compra-venta de leche fluida sin procesar el ganado bovino. Esto viene originalmente de la resolución 1428 del 2003 y esta resolución viene siendo modificado en su monto
de retención que viene desde el año 2003, como acabo de decir. Entonces la resolución 1428 tiene un porcentaje a retener del 6% en el inciso A del artículo 7 cuando se trate de operaciones efectuadas con responsables inscritos en el IVA. Ya han salido varias resoluciones que han disminuido este importe al 1%, lo que hace esta resolución es volver a prorrogar el mismo entre el 1 de marzo y el 30 de junio del 2017, aclarando que a partir del 1 de julio volverá a la del 6%. Como no había resolución, puede ser que entre el 1 de marzo y el 3 de marzo alguien haya retenido porque no había salido esta resolución. Y entonces, como el sistema vencía el 1 de marzo, empezó a retener al 6%. Bueno, lo que nos dice la resolución, que tendrá que reintegrar ese exceso de sumas retenidas entre el periodo 1 de marzo y la fecha de publicación en el boletín oficial 3 de marzo. La resolución 4006E tiene que ver con plan alternativo de contribuciones patronales para las provincias. Por eso se menciona la ley 27260 y al artículo 58, para contribuciones patronales y teniendo en cuenta las reducciones de alícuotas. Entonces explican, considerando que la ley 27260 facultó a esta administración ofrecer a los estados provinciales y a cabo un tratamiento análogo al dispuesto por universidades nacionales por el decreto 1571 del 1 de noviembre de 2010, a fin de que dichas jurisdicciones regularicen las deudas que mantienen el concepto de contribuciones patronales, otorgando un plazo que resulte suficiente para su cancelación y sin que ello implique una excesiva carga sobre la finanza presupuestaria de la misma. Con respecto a esta resolución 4007E, tiene que ver con el sinceramiento fiscal, pero limitado exclusivamente a lo relacionado con la materia aduanera. Por eso hace algunas consideraciones y modificaciones a las resoluciones 3919, acuérdense que la 3919 es la que tenía que ver con el título 2 de la parte, con el libro 2, título 1, es decir, la parte de que denominamos blanqueo, y la resolución 3920 tiene que ver con la parte de la moratoria que instrumentó este régimen de sinceramiento fiscal. En consecuencia, esto es para la materia aduanera y nos explica que la materia aduanera necesita un trato diferente porque tiene dos sistemas de control. Uno relacionado con la materia aduanera y otro relacionado con la materia fiscal. También ha salido la resolución 4008. Esta resolución 4008 deja de lado las famosas, ¿se acuerdan? Las DEJAS y las DAPE de las transferencias al exterior. En su momento nos explicaban que la disponibilidad anticipada de información estratégica posibilitaba una adecuada interacción entre los organismos, potenciando los resultados de fiscalización integral que compete a todos ellos. La resolución 4008, entonces, deja de lado la resolución general 3276 y sus modificaciones y las 3417 y sus modificaciones relacionados con el DAPE, implementando su derogación. Entonces, ¿qué hacía la resolución 3276 relacionada con las DEJAS? Le exigía que se incorporaran a la ventanilla única electrónica de comercio interior la información correspondiente a prestaciones de servicios efectuadas por sujetos del exterior a prestatarios residentes en el país y por prestadores residentes en el país a prestatarios del exterior. Es decir, se trataba de prestación de servicio. Acuérdense que estaba la DEJAI para las importaciones de bienes. Esta era la DEJAS para servicios nada más. La otra ya ha sido
dejada de lado hace un tiempo. Entonces, esta declaración, todo esto decía que se haga a través de esta DECAS, y lo que hace esta resolución es dejar de lado a las DECAS. Lo mismo se exigía que la declaración anticipada de pagos al exterior, es decir, cuando se pagaban estos servicios, había que hacer una comunicación. Bueno, todo esto ha quedado de lado y nos deja de lado la 3276, la 3417, y nos explica que el Banco Central ya ha tomado medidas en este asunto a través de la comunicación A6037, donde instruye a las entidades financieras no exigir para el giro de divisa al exterior pago de servicios, las declaraciones juradas anticipadas, y de pagos al exterior DAPE, también anticipado, implementadas oportunamente mediante las resoluciones generales. Quiere decir que todo esto ha quedado totalmente de lado, como dice acá, se derogan totalmente estas resoluciones, 3277 modificaciones, 3417 y modificaciones, a partir de la publicación en el Boletín Oficial, que fue el 6 de marzo del 2017. Con respecto a la resolución 4009 que estamos viendo en pantalla, esto tiene que ver con la resolución general 2854, relacionada con agentes de retención en el impuesto al valor agregado, y particularmente con su anexo 2, que tiene que ver con los exportadores. Es la AFIP la encargada de determinar quiénes son los que se van incorporando a este régimen. Lo deben hacer a través de una resolución general, tal cual estipula su artículo 2 en su inciso C de la 2854. Lo que tiene que hacer entonces, por resolución, cada vez que se incorpora algún agente de retención, la AFIP tiene que emitir una resolución general. En este caso, se incorporó la empresa Las 30 Sociedad Anónima como agente de retención en el anexo 2, es decir, que es un exportador. La resolución 4010 del Programa de Recuperación Productiva, la Ley 27264, tiene que ver con las micro, pequeñas y medianas empresas y este tratamiento impositivo especial. Recuerden ustedes que, entre otras cosas, estos títulos que menciona ahí tenían el régimen de fomento de inversiones productivas para pymes que se realizaron entre el 1 de julio del 2016 y el 31 de diciembre del 2018. También deroga la resolución 3878. Recuerden ustedes, la resolución 3878 era la que había implementado ese régimen que denominábamos IVA trimestral, donde dejábamos pasar 2 meses y el tercer mes se nos juntaban los 3 meses para pagar, y que además tenía un certificado, un procedimiento para pedir el certificado de no retenciones en forma simplificada. Lo que hace, y la 3945, que tenía que ver con el IVA que se iba a pagar 2 meses después, que también ha sido derogada. Todo esto se concentra ahora en esta resolución que tiene que ver, recuerden ustedes, con la ley 25300 y la resolución 2401-2001, que es la que nos dice quiénes son empresas PYME. La resolución 3817 de CEPYME instrumentó el famoso registro y la implementación de los certificados para ser PYME. Recuerden que simplemente lo hacíamos a través de la página de la AFIP y con eso en principio bastaba. Bueno, ahora se ha complicado un poco esto, por eso recuerden todos estos números: resolución 3817 de CEPYME, resolución 6817 de CEPYME, que tienen que ver con esta resolución 4010 que estamos analizando. Recuerden ustedes que, entre otros beneficios, que ahí veíamos muy chiquitos, que tiene el título 2, entre otras cosas, podemos prescindir de pagar si somos micro, pequeñas o medianas empresas,
el impuesto a la ganancia mínima presunta a partir del 1 de enero del 2017. Nos explica que para gozar de esto tenemos que estar inscritos en el registro de empresas MIPYMES y que tenemos que tener vigente el certificado MIPYME. Ante una baja en el registro, desaparecerán estos beneficios. Entonces, para el fomento de inversiones, ahora del título 3, también hay que estar escrito en el registro de la nueva resolución CPYME 3817. De manera que tenemos que estar inscritos y en el artículo 32 de esta resolución nos da un largo detalle de todo lo que tenemos que cumplir para gozar de estos beneficios, que no son pocos, no integrar la base de contribuyente no confiable, no haber registrado incumplimiento en declaraciones juradas informativas, guarda con esto, haber pagado el IVA, ganancia y todo, de manera que les recomiendo que lean este artículo 32 de la resolución 4010 para gozar de los importantes beneficios que nos da la 27264 para las micro, pequeñas y medianas empresas. Siempre que hablo de este tema les recomiendo que no generalicen porque los beneficios del distinto articulado de la ley no son todos para todas las micro, pequeñas y medianas empresas. Ya saben ustedes que hay algunos que son nada más para las micro y pequeñas, otras micro, pequeñas y medianas tramo 1 manufactureras, otras sí, como recién acabamos de ver, el impuesto a la ganancia mínima presunta, que es para las 3. Así que tengan cuidado, esto no es tan sencillo, no es tan automático como parecía hasta que ha salido esta resolución 4010. Por otra parte, y como motivo de estas obligaciones que se da ahora de aceptar determinados medios de pago, se ha procedido a sustituir la resolución 3311, que era el régimen de retención del impuesto a las ganancias para comerciantes adheridos al sistema de pago con tarjeta de crédito Biocompra. Ahora esa resolución ha sido reemplazada por la 4011E. Nos explica ahí en los considerandos que justamente ha sido sustituida esta resolución 3311 que decíamos, que tiene que ver con la implementación de un régimen de retención de impuesto a las ganancias aplicable a los pagos que se efectúen a comerciantes, locadores o prestadores de servicios que se encuentren adheridos al pago con tarjetas de crédito y o compra, como asimismo también a tarjetas de débito. Es por eso que nos explica en su articulado que atendiendo a que quien revista el carácter, el tipo de contribuyente frente al IVA, ponen distintos montos de la retención. Entonces, si se trata de responsables inscritos en el impuesto al valor agregado por operaciones canceladas mediante la utilización de tarjetas de débito en entidades financieras, el 0,50, las otras tarjetas el 1, y de tratarse de responsable exento no alcanzado en el IVA, se retendrá el 2%. Esto se mezcló, esto tiene que ver con la resolución anterior, se ve que con la 4010, que entre otras obligaciones me exige para gozar de los beneficios de la ley 27264 que yo pase la información a través del servicio de presentación de declaraciones juradas y pago, entre otras cosas de los comprobantes que hacen valer ese 10% que me voy a poder tomar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Entonces, me dice que cuando yo mande esta información van a hacer un control sistémico, si eso da correcto,
me van a emitir el formulario 2017 con el número de transacción. Cuando yo tenga el número de transacción, voy a tener que entrar a comunicárselo. Tengo que enviar algunas comunicaciones más y una vez que me comunicaron la aceptación o rechazo del trámite, se tiene que enviar el dictamen de contador público debidamente certificado por el Consejo, y si se trata del beneficio de una obra de infraestructura, el informe técnico del profesional interviniente en ese tema. El plazo de la presentación de todo esto tiene que ver con un plazo es del primer día posterior al cuarto mes para persona física y solamente hasta el día 10, y para el resto de los contribuyentes desde el primer día del cuarto mes hasta fin de mes. Como ven ustedes, esto empezó en julio del 2017, por lo tanto hay varios balances que han cerrado y ya no pueden hacer uso de este periodo de tiempo. Por eso lo van a poder hacer hasta el 28 de abril, los que ya se les ha vencido este plazo. Y las personas físicas que vencen el día 10 lo van a poder hacer en este primer año hasta el último mes, hasta el último día del cuarto mes, perdón. También ha salido un régimen informativo de la resolución 4012 que tiene que ver con el impuesto interno a los cigarrillos. Para los fabricantes de cigarrillos van a tener que cumplir con este nuevo régimen de información, que tiene que entrar al servicio del régimen tabacalero y presentar la lista de precios de venta al público, que es la base del impuesto a los cigarrillos. Estas normas complementarias de impuesto nos obligan a presentar este régimen informativo de las industrias tabacaleras, pero nada más de producción. No, esto no es por la reventa de cigarrillos, esto es para las empresas que facturan. También se ha instrumentado un régimen de caución para garantizar sumarios, es decir, reemplazar medidas cautelares con un sistema de seguro, y para eso se implementa un nuevo seguro que es por transferencia electrónica, y de esa manera esta póliza electrónica se va a poder utilizar para levantar medidas cautelares y garantizar estos conflictos con la aduana. También, y por último, en el régimen nacional, salió una resolución 26-2017 que prorrogó el BONAR 2023. Ustedes saben que el BONAR 2023 era este régimen, este bono en dólares que rinde un 1% y que tenía la ventaja de que lo denominábamos 3x1, el bono mágico, el que nos permitía comprar un tercio y justificar los 3 tercios. Entonces, esto había vencido el 31/12 del 2016. Bueno, ahora un poco tarde me parece a mí, porque han perjudicado a un montón de gente si lo quería usar, no sé si era tanta, pero igual, no puede ser que alguien haya pagado el impuesto y no haya tenido la oportunidad. Entonces, a partir del 10 de marzo, se instrumentó nuevamente la posibilidad de adquirir estos BONAR 2023, que comprando un tercio nos blanqueaban los 3 tercios. Con respecto al API Santa Fe, también hubo algunas importantes novedades. Entre las novedades más importantes, yo le diría, tenemos que hay un nuevo plan de pagos. El artículo 110 del Código Fiscal de la provincia de Santa Fe
dice que se pueden instrumentar planes de pago. Y el término para completar el pago no podrá exceder el plazo que establezca el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. Es por eso que es el Ministerio de Economía el que saca la resolución 127 del 2017, en la misma resolución del Ministerio de Economía, nos explica que las deudas devengadas desde el 1 de noviembre del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2016 son las que se pueden incluir en este nuevo plan de facilidad de pago. También nos explica que hay distintos intereses según la cantidad de cuotas, que el monto de cada cuota debe ser igual o superior a pesos 10.000, o sea, esto deja de lado a muchos pequeños contribuyentes. El vencimiento es del 10 de cada mes y hay un segundo intento el 25 de cada mes. Si estoy en discusión administrativa, judicial, etcétera, como siempre me voy a tener que allanar. Y la vigencia de este régimen es del 1 de marzo al 31 de marzo del 2017. Se ve que los organismos de recaudación se creen que los contadores somos magos y que podemos hacer 7.000 cosas a la vez. Habría que comentarles que esto no es así, que no podemos soportar esta andanada de resoluciones, cargas que permanentemente tenemos que soportar. Pero bueno, lo cierto es que esto fue reglamentado por el organismo a través de la resolución 12 del 2017. En el cuerpo normativo nos explica nuevamente la reglamentación, el plazo que de las deudas es nada más entre el 1 de noviembre del 2015 y el 31 de diciembre del 2016, y nos explica que estos planes tienen distintos tipos de intereses. Nos explica también que cómo formalizar el plan, que se deberá abonar la liquidación correspondiente al anticipo. Se establece como fecha tope el 31 de marzo, que ya lo habíamos visto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de esta resolución 127 del Ministerio de Economía y para los planes de facilidad de pago mencionados en el artículo precedente, se considerarán perfeccionados con el ingreso del anticipo de dichos planes, el que deberá efectuarse en los bancos habilitados al efecto y mediante los medios de pago habilitados por la Administración. Recuerden que ahora vamos a tener que hacer el pago vía bancaria, vía transferencia de datos. También ustedes saben que la provincia de Santa Fe implementó un régimen simplificado que, a diferencia del de la Nación, es un régimen de carácter obligatorio y lo reglamentó mediante la resolución 13 del 2017. Esta resolución se preocupa fundamentalmente de la gestión de los saldos a favor, para que estos contribuyentes del régimen simplificado del impuesto a los ingresos brutos puedan de esta manera tomar estos saldos a favor. Porque cuando salió no se sabía si lo iban a poder tomar. No se encontraba la forma de pagar este régimen simplificado con los saldos a favor que habíamos acuñado a través del régimen general. Bueno, nos explica que a través de su portal, en el tema impuestos, impuesto a los ingresos brutos, trámite impuestos sobre los ingresos brutos, régimen simplificado, gestión de saldos a favor, trámite impuestos sobre ingresos brutos, régimen simplificado, gestión de saldos a favor, y a partir de ahí vamos a poder compensar los saldos a favor del contribuyente contra el monotributo. Nos están informando vía la página del Consejo Profesional
que iba a haber modificaciones a los trámites de inscripción, modificación de datos y cese de actividades. Más de uno de ustedes lo debe haber visto en la página. Bueno, ya salió la resolución 14 del 2017, que hace que todos estos trámites sean realizados a través de la página web. De manera que vamos a poder inscribir, modificar datos, hacer cese de actividades a través de la misma. Por este motivo, en estos días yo les recomendaría que no vayan al API, porque aparentemente el API no va a recibir estos trámites que van a tener incorporado en este sistema a partir del 27 de marzo del 2017 para hacerlos vía Internet. Nos explica que estos trámites se van a poder hacer, algunos trámites atrasados que teníamos, y con motivo de esto también nos dice que no nos van a aplicar las sanciones de la resolución 5 del 2017. Nos explica también en el cuerpo normativo que esto lo van a tener en el tema impuestos, subtemas impuestos contribuyentes locales, o ingresando en el sitio del padrón web de contribuyentes locales. El acceso a la aplicación informática nos explica que va a estar a partir del 27 y por lo tanto vamos a poder hacer esto de esta nueva forma. Nos dice que el artículo 46 se va a poder hacer los trámites que teníamos omitidos, porque acá no, el Código Fiscal de Santa Fe dice que se deben comunicar a la Administración Provincial de Impuestos dentro de los 30 días de producido cualquier modificación en su situación jurídica o cambio que pueda dar origen a nuevos hechos imponibles o que modifiquen y extingan hechos imponibles existentes. Para todo eso hay 30 días de producido estos hechos y, caso contrario, nos aplican la multa de la resolución 5 del 2015, que es de 3.000 pesos, importe que se puede reducir a 1.500. Pero bueno, durante un periodo de tiempo no van a aplicar esta multa, así que recomiendo a todos que revisen para no tener ningún tipo de inconveniente y poder realizar estos trámites atrasados sin tener que pagar multas y que para adelante también se harán por este procedimiento. Recordemos que el convenio multilateral tiene dentro de sus organismos de aplicación a la comisión plenaria y a la comisión arbitral. Han sacado varias resoluciones la comisión arbitral que nos explica en su artículo 24 el convenio que tiene facultades para dictar de oficio o instancia del oficio adherido normas generales interpretativas de las cláusulas del presente convenio, que serán obligatorios para las jurisdicciones adheridas, pero nos explica también en su artículo 25 que las mismas, estas resoluciones generales interpretativas que dice la comisión arbitral, los fiscos adheridos, los contribuyentes o asociaciones reconocidas afectadas podrán interponer recurso de apelación ante la comisión plenaria. Esto es lo que hizo la provincia de Tucumán con respecto a la resolución 24 del 2016. Porque con esto querían que se limiten de alguna manera regímenes de recaudación, de retención, percepción y no retención bancaria dentro de la órbita del convenio multilateral para evitar esta acumulación de saldos a favor. Bueno, no obstante esto, las provincias de Misiones y Tucumán aplicaron este recurso de la comisión arbitral del 24 y están a la espera de la resolución por aplicación del artículo 25 de la apelación que han puesto ante la comisión plenaria. Por lo tanto, momentáneamente, dice que van a suspender la utilización de esta resolución 24 del 2016 que ponía algunas pautas para los regímenes de retención.
Acá ponemos el artículo 17, inciso E, donde es la comisión plenaria la que tiene que resolver con carácter definitivo los recursos de apelación a que se refiere el artículo 25, que recién leíamos, y lo tiene que hacer dentro de los 90 días de interpuesto dicho recurso. También es importante que ustedes sepan, y algunos ya lo saben, que todos los años la Comisión Arbitral hace como una recopilación de todas las resoluciones que han ido saliendo del convenio multilateral. Esta actualización se establece en el artículo 4 de la Comisión Arbitral, que debe realizarla, y por eso, con esta resolución de la Comisión Arbitral 2 del 2017, sale el nuevo, digamos, texto ordenado de las resoluciones referidas al convenio multilateral. Debemos recordar que el convenio multilateral se refiere a quienes hayan desarrollado actividades en más de una jurisdicción, trata de evitar la doble imposición horizontal que se produce, y esto es para actividades que por provenir de un proceso único económicamente inseparable deben atribuirse conjuntamente a todas ellas. En su artículo 2 tiene un régimen general que consiste en determinar un coeficiente que tiene que ver el 50% en función de los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción, que son aquellos que se originan por el ejercicio de la actividad, y 50% restante en proporción a los ingresos brutos obtenidos en cada jurisdicción, que después se determina un coeficiente único. ¿Por qué vengo con esto? Porque, bueno, en la resolución 3 del 2017, la Comisión Arbitral ha determinado que justamente para determinar este coeficiente va a precisar que deben excluirse algunos conceptos de los ingresos. Entonces, dice la base de distribución de los ingresos, ingresos brutos totales, artículo 1, interpretar en los términos del artículo 2 del convenio multilateral, que es el que acabamos de ver, aun cuando la base imponible se determine de distintas formas, que en las diversas jurisdicciones, es decir, esto se refiere a que puede ser que como tenemos nosotros acá en Santa Fe, que haya determinaciones que se hacen por diferencia de precio entre compras y ventas, o otros métodos de determinación del convenio. Sabemos que en general lo que grabamos son los ingresos brutos, pero están estas normas de excepción. Entonces, ¿qué nos dice la Comisión Arbitral? Que deberá tomarse siempre como base de distribución los ingresos brutos totales del contribuyente. O sea cual sea la forma de determinación después de la base imponible atribuida a los efectos del coeficiente, va el ingreso bruto total, nos explica en esta resolución 3 del 2017, ahí decía 2, pero es la 3. Interpretar que a los fines de la aplicación del régimen general del convenio, independientemente del tratamiento que se asigne a la legislación de cada jurisdicción respecto de su gravabilidad, no se computarán dentro de los ingresos. Y nos explica algo que de alguna manera ya había dicho el convenio, que es que los correspondientes a los regímenes especiales del artículo 6 y 13 no se tienen en cuenta. Los correspondientes a la venta de bien de uso no se tienen en cuenta para armar el coeficiente. Los correspondientes a algunos recuperos de gasto, que explica ahí en el cuerpo de la resolución, no. Les pongo ahí que los regímenes especiales están en artículos 6 al 13, son la construcción, seguros, entidades financieras, empresas de transporte, profesiones liberales, rematadores comisionistas, otros intermediarios, prestamistas hipotecarios que no sean los bancos y la mera compra. Todos estos son los regímenes especiales que no tendré que tener en cuenta.
Lo correspondiente a subsidio otorgado por el Estado Nacional, provincial o municipal tampoco lo tengo que tener en cuenta. Los recuperos de deudores incobrables por el valor equivalente al capital, me aclara. Los correspondientes al recupero de impuestos, siempre que no sea el sujeto pasivo del impuesto, que se facture por separado. Es decir, todos estos casos aclara que no los tenemos que tener en cuenta en esta resolución 3 del 2017. En la 4 del 2017 también avanza sobre este tema, derogando algunas viejas resoluciones, pero de algo que más o menos en general estaba conocido por todos, que son las operaciones de exportación, que nos aclara, dice, que resulta necesario reafirmar el criterio de que los ingresos y gastos provenientes de operaciones de exportación no deben considerarse para el cómputo de los coeficientes de atribución de base a las jurisdicciones. De manera que tengan en cuenta que la vieja resolución 44 del 93, ratificada por la 49 del 94, han sido derogadas y en consecuencia ahora en el artículo primero de esta resolución, interpretar con alcance general que los ingresos provenientes de operaciones de exportación de bienes y o prestación de servicios efectuados en el país, siempre que su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, y así como los gastos que les corresponden, no serán computables a los fines de la distribución de la materia imponida. Deroga, como le decía yo recién, la 4493 y la 4994 que se referían a este tema. También, y en relación a todo el mismo tema, que el artículo 2 del convenio nos explica esta resolución 5 del 2017. Quiere decir que la 2 que vimos es el nuevo texto ordenado de todas las resoluciones. Y después salió la 3, la 4 y la 5 del 2017 de la Comisión Arbitral, que dan algunas pautas para la liquidación del régimen general y en particular para la toma de los ingresos brutos soportados por el contribuyente en cada jurisdicción. Esta 5 del 2017 hace exactamente lo mismo, deroga también una vieja resolución 93/2003 que está en el anexo de la 2 del 2017, y que a tal efecto la norma indicada dispone que los ingresos brutos del contribuyente se distribuirán en proporción a los gastos efectivamente soportados y a los ingresos provenientes de cada una de las jurisdicciones. Entonces, ¿qué hace esta resolución 5 del 2017? En el artículo 20 de la nueva resolución 2, tenemos que el concepto de diferencias de cambio a los fines de la aplicación del régimen general de convenio no será computable como gasto ni como ingreso para la conformación de los coeficientes. Y todo esto, el origen era la resolución 93/2003 que se deroga. Pero que esto no es de aplicación para operaciones de compra-venta de divisas y es independiente del tratamiento que se hace. Deroga eso y ¿qué dice? Que esta resolución 5 del 2017. Así que cuidado cuando haya que determinar los coeficientes con estas cosas. Algunas conocidas, pero por algún motivo las reafirma, como dice, con lo referido a la exportación. Pero hay que tener bien en cuenta esto. Interpretar que a los fines de la aplicación del régimen general del convenio multilateral e independientemente del tratamiento que le asigne la jurisdicción a los efectos de su consideración como base imponible local, los conceptos valor patrimonial proporcional y diferencia de cambio negativa o positiva que se generen por la participación en empresas o la tenencia de moneda extranjera, es decir, que el valor patrimonial proporcional corresponde a participaciones en empresas y la diferencia de cambio corresponde a la tenencia de moneda extranjera respectivamente. No serán computables, dice, como gastos ni como ingresos para la conformación de los distintos coeficientes. Lo dispuesto precedente respecto a la diferencia de cambio no se aplica a las operaciones de compra-venta de divisas.
Entonces, como les decía yo, en el artículo 2 deroga esta vieja resolución 93/2003 y deja establecido en esta esto relacionado con el valor patrimonial y las diferencias de campo. Bueno, como siempre, agradecemos mucho su participación. Los espero el tercer lunes del mes que viene para este semáforo amarillo, como yo le digo, donde tratamos de advertirle todo lo que ha salido para que ustedes, si en el fragor de la lucha diaria se les ha pasado, lo puedan recordar y pegarle un repaso a tanta modificación que surge y no cometer errores en la liquidación de sus clientes. Como siempre, entonces, muchas gracias y los saludo hasta el mes que viene.